Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche, como es costumbre, ya a partir de esta hora, pues le damos participación a nuestros invitados. En la noche de hoy vamos a hablar con un economista muy importante de la República Dominicana y con él vamos a hablar también de lo que está pasando en Venezuela y lo que esto en términos económicos implica para el Caribe y para la propia Venezuela, principalmente como uno de los países productores de petróleo de la región más importante y que sería una reserva para los Estados Unidos y pues toda América Latina y el Caribe, lo que es la producción petrolera de Venezuela. Vamos a conversar con don Alejandro Arredondo, economista y amigo de este espacio. Don Alejandro, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches, gracias por la invitación, Giovanni, Junior, primera vez en este año 2026, así es. Felicitaciones a ustedes, feliz año y también a los amables televidentes que lo siguen todas las noches, incluyéndome a mí también. Ah, qué bueno, excelente, que tenemos un importante espectador. Sí. Alejandro, tú sabes que pasó esto de Venezuela, que al final casi nadie quiere ponerle un nombre, simplemente que Maduro está preso en los Estados Unidos y que hay una presidenta interina y pues Venezuela sigue siendo uno de los principales productores de petróleo del mundo, aunque tal vez la producción de petróleo haya disminuido en términos de lo que era en el pasado. ¿Qué implica para República Dominicana, qué implica para América Latina y el Caribe que pues pudiera este preciado bien que es el petróleo quedar en manos de Estados Unidos y que sea administrado, en el caso que Estados Unidos administre todo lo que tenga que ver con la industria petrolera en México? Bueno, pasando revista a lo que ha sucedido en esta semana, que ha transcurrido después de la extracción, captura y posterior envío a una cárcel de Nueva York de Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores. Las implicaciones son varias, las podemos ver económicas, geopolíticas, geoeconómicas, políticas. En fin, Venezuela es un país grande con una diversidad de recursos que se destaca, entre ellos el petróleo, pero también tiene tierra rara, tiene cobre, tiene metales, tiene una biodiversidad grandísima, está la cuenca del Orinoco, y eso atrae mucho a lo que son las grandes potencias, y en este escenario mundial, en donde Estados Unidos está aplicando lo que se ha llamado la doctrina Monroe, que es trayendo los principios de la doctrina Monroe a la actualidad, y también el coronel de Roosevelt, está aplicando su hegemonía hacia Venezuela, obviamente para América Latina también, porque en América Latina fruto del descuido que tuvo Estados Unidos durante años de irse a Medio Oriente, ha incursionado otras potencias, Rusia, China, en fin. Este caso de Venezuela, que tiene unas reservas de petróleo la más grande del mundo, unos 300.000 millones de barriles, muchas reservas. Luego le siguen Arabia Saudita, 267.000 millones. La implicación que tiene, primero, para la República Dominicana, nosotros no tenemos relaciones se rompieron las relaciones diplomáticas con Venezuela. Nuestro petróleo es comprado en el mercado spot, y ahí es que nosotros podemos ver ciertos beneficios para la República Dominicana, porque con la declaración del presidente Donald Trump la semana pasada, me parece que fue el martes, a través de su cuenta de Twitter, que llegó a un acuerdo con el gobierno, la presidenta administradora, porque así es que se le está llamando a Delcy Rodríguez, que le suministrará entre 30 y 50 millones de barriles a los Estados Unidos y que lo va a vender en el mercado petrolero, en el mercado spot. Eso presiona a la oferta de petróleo, o sea, va a haber más petróleo en el mercado spot. El mercado spot es donde se intercambian los diferentes tipos de petróleo, y eso tiende a la baja
el precio del petróleo, lo cual, en sentido general, la República Dominicana, que gasta el 85% de sus recursos en presupuesto, en petróleo, estamos hablando de combustible, puede presionar hacia la baja el precio del petróleo, que anda por debajo de los $60. Eso es para República Dominicana. Ahora, en el caso de Cuba y Nicaragua hay una situación un tanto más delicada. ¿Por qué? Porque sabemos de que Cuba y Nicaragua son aliados de Venezuela. Políticos. No. Entonces, el suministro subsidiado de petróleo a Cuba va a comenzar a tener dificultades. Y ya lo estamos viendo con los apagones que están sucediendo en Cuba. Nicaragua va a suceder más adelante, pero el interés de Estados Unidos es el petróleo, conseguir el petróleo, porque Estados Unidos tiene una situación en que las reservas de él son limitadas y que para ahora con la inteligencia artificial va a necesitar mucho más petróleo, porque consume mucho más energía, de manera que y en términos de hegemonía política, hegemonía en la región, quiere sacar de América Latina a China y a Rusia. Las exportaciones de petróleo de Venezuela hacia China rondan el 63%, 67%, y en el caso para Estados Unidos ronda el 23, 24%, y eso que se le dio una gracia a la compañía petrolera Chevron para que incursionara en el mercado petrolero en el 2022, que precisamente el viernes pasado, ustedes pudieron ver, Donald Trump y su equipo sostuvieron una reunión con las principales petroleras para que fueran a invertir a Venezuela y restaurar la infraestructura petrolera que ha quedado atrasada, porque el petróleo que hay en Venezuela es un petróleo pesado que se necesita cierto grado de refinación para poderse distribuir. Pero las petroleras dicen, bueno, nosotros con esta situación de la seguridad jurídica no nos garantiza que las inversiones que nosotros hagamos allá podamos entonces invertir. Porque, fíjate, ¿cuál ha sido la estrategia de Estados Unidos? La estrategia de Estados Unidos es de capital sin desmantelar el régimen. Fíjate, ustedes decían... No, para que no pierda la estabilidad. Claro. La inestabilidad te crea caos y el caos te crea desorden. Precisamente. ¿Cuál ha sido la experiencia en la más reciente de Estados Unidos cuando ha intervenido en Medio Oriente, en Irak y en Afganistán? Que descapitó el régimen y desmanteló todo, y fue un total error, un desastre político y financiero. En este caso, Estados Unidos está actuando con cierta moderación para que entenderse con el chavismo, y la oposición venezolana echarla a un lado, y eso va a tener un proceso que ya lo determinó Marco Rubio en una rueda de prensa la semana pasada. Tú estás hablando, Alejandro, que prácticamente Estados Unidos tomaría el control económico de Venezuela. No, así, la rueda de prensa que luego de la intervención de la captura y extracción de Nicolás Maduro el sábado 3 de enero, ellos van a ser los administradores, pero administradores a través de la estructura que ha quedado en Venezuela. Esa estructura de Venezuela está Delcy Rodríguez, que está Delcy Rodríguez, el hermano de ella, que es Jorge Rodríguez, que está en el Congreso, Diosdado Cabello, y está este señor, le llaman el pollo, padrino. El padrino. Padrino. O sea, ellos se van a entender con esa estructura, siempre y cuando esa estructura pueda responder a los intereses de Estados Unidos, ellos se van a mantener, porque hay un elemento. Fíjate, la semana pasada comenzaron a liberar los presos políticos. Libéralo, que si no hay un segundo ataque.
O sea, un asunto así. O sea, si ustedes se leen a los amigos televidentes, y lo invito a ustedes, si ustedes se leen la estrategia nacional de Estados Unidos, que salió ahora en noviembre, es la ley del garrote. O sea, eso es prácticamente a la fuerza. Es a la fuerza, sí. A la fuerza. Pero tú has señalado varias veces la palabra sustracción, apresamiento. Extracción, sí. Pero ¿se puede utilizar esa palabra en esta situación cuando lo que ha habido es la vulneración de una soberanía, el apresamiento de un gobierno de un presidente en ejercicio? ¿Por qué no llamar las cosas como son? ¿Cómo son las cosas como son? ¿Qué ocurre cuando hay una violación a la soberanía? Mira, yo creo que tu planteamiento va por el sentido del que se ha violado el derecho internacional. Yo voy a ver, sí. Sí, tú no. Va por el derecho internacional, pero vamos a ver un asunto. El derecho internacional, pero Nicolás Maduro es un presidente legítimo. Bueno, le demostraron de que él se robó las elecciones. ¿Quién lo demostró? Vamos a ir. Lo demostró la oposición. La oposición con las actas que mostraron aquí y en todas partes. Las que están guardadas en el Banco Central de Panamá. ¿Quién validó esas actas? Pero le pidieron a él que le mostrara cómo él ganó. Vamos por parte. Vamos por parte. Como ya que el dictador. Que esto está bueno, espérate. Es que yo creo que nos fuimos ya al plano meramente político, pues sí, que económico. Ese es el origen. No, está bien, sabemos que el origen de Venezuela es un asunto político. Pero más económico que político. Dijo Marco Rubio: la oposición mayoritaria no está en Venezuela. Si no está en Venezuela, ¿cómo ganó? Si en el exterior no votaron 200,000 personas. Primera pregunta. Segundo, dice Donald Trump, no Junior Espinosa, que María Corina Machado es agradable, pero sí, no cuenta ni con el apoyo ni con el respeto para gobernar Venezuela. Entonces, yo no sé si es que yo no sé leer entre líneas. Si no está la mayoría, no ganan las elecciones. Todo es un relato como fue el relato vinculado al cartel de los soles. O nosotros queremos hacernos para complacer a otros los menos entendidos. Mira, estas elecciones que se convocaron en el año 2024 fue un acuerdo que se llegó en Barbados, tú lo sabes, y que Diosdado y otra figura del chavismo no estaban de acuerdo con ella. Pero a sugerencia de los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, vamos a ir a unas elecciones, pero no es que iban a ganar las elecciones, era para robarse las elecciones. Entonces, tú dices, ¿dónde quedó demostrado que Nicolás Maduro ganó las elecciones? Es un debate que se debatió mucho, se discutió mucho, pero déjame sentar para tu tranquilidad. Mira, el presidente Donald Trump no cree en la oposición venezolana. Pero no solamente no cree. No cree. ¿Quién está gobernando Venezuela? Usted hablan de interina, no, la vicepresidenta constitucional. Si no, porque le toca por sucesión. Entonces, entonces estamos reconociendo. Entonces, es lo que yo digo. Una cosa es lo que se dice. La realidad es que ante la ausencia forzosa del presidente, ¿asume quién? La vicepresidenta. Sí. Eso es un hecho. Ya lo otro es una especulación, ¿es una estrategia de Trump o no lo es? Lo cierto es que no cuenta la oposición con el apoyo en Venezuela. No, pero además perdió la confianza perdió la oposición, la confianza de sus protectores, de Donald Trump. Sí, porque ¿qué ha pasado con los anteriores opositores? Que se han vendido. Eso es lo que ha sucedido. ¿A quién se le han vendido? Bueno, al chavismo. Sí, no, pero es que yo quiero salir, Alejandro, e irme a la parte que tú señalas de que controlando Estados Unidos el petróleo de Venezuela pudiera bajar un poco el precio. Y yo creo que eso es importante porque eso ayudaría a República Dominicana. Tú acabas de señalar que República Dominicana pues prácticamente gasta el 85% de sus recursos en petróleo. Sí, entonces eso ayudaría mucho a la economía dominicana. Hay un asunto, Giovanni y Junior, y es que las compañías petroleras no están en disposición de hacer esas inversiones. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo está por debajo de los $60 y donde a partir de qué precio, nosotros los economistas le llamamos el precio de equilibrio. ¿Cuál sería el precio de equilibrio donde pueden las compañías
petrolera invertir a partir de los $70 en adelante. Con precios tan bajos no es posible que ellos puedan invertir, aparte de la seguridad jurídica que le puede ofrecer el chavismo. Y la inversión que hay que hacer en infraestructura para modernizar la industria petrolera venezolana. Se ha estimado, viendo los cálculos y analistas energéticos, especialistas en petróleo, que Venezuela necesitaría alrededor de unos 150.000 a unos 200.000 millones de dólares para restaurar a como era antes Venezuela, que producía entre 2.2 y 2.3 millones de barriles diarios. Ese era el mejores tiempos en donde Venezuela hubo ese auge tan fuerte que los venezolanos cuando iban a Miami decían bájame 2, o sea, compraban un pantalón pero pedían otro más adicional, y eso todos lo recordamos, hablamos de los años 70. Hablar de los venezolanos es difícil, porque en esa época también, recuerda, que la clase, digamos, más desposeída de Venezuela empieza a ser gente, como dice la gente, sí, a partir del 2002. Sí, con Chávez. Sí, eso es cierto. Eso es así. Sí. Eso de que vengan, eso eran otros. Lo que tenían ese 20% que se beneficiaban de la renta, era lo que iban a Miami y pedían 4, no 2. 4. Sí, había realmente una tremenda desigualdad, una desigualdad que eso se rompe con el chavismo. Con el chavismo, pero entonces el chavismo, con esta comenzó a nivelar los niveles de inequidad, de equidad, ¿verdad? Pero lo que no se pudo aprovechar, la bonanza de cuando los precios del petróleo estuvieron en $100. Sí, Alejandro, me gustaría aprovechar para irnos a una pausa. Interesante este tema geopolítico de Venezuela, las implicaciones que tiene para América Latina y el Caribe, sobre todo, como tú señalaste, ya para Nicaragua y Cuba. Y también, aunque nosotros no somos comprador directamente de petróleo a Venezuela, pero sí en el pasado tuvimos una dependencia muy importante. Vamos a una pausa. Con unas concesiones interesantes, sí, como la que tienen esos países. No, el país quedó, el país era privilegiado. Sí, privilegiado. Vamos a una pausa, seguimos con esta interesante conversación con Alejandro Arredondo, economista. Volvemos en breve. Señores, continuamos con esta interesante conversación con el economista Alejandro Arredondo. En esta parte, Alejandro, me gustaría enfocarnos, yo sé que los amigos televidentes quieren saber cuál es el destino de la República Dominicana en este año 2026, en asuntos económicos, en asuntos energéticos, lo que tiene que ver con la producción al campo y sobre todo sobre lo que afecta al país, pues que el dólar se mantenga siempre por encima de los 63, 62, incluso ya ha llegado a rondar la barrera de los 64. Y yo sé que esto es un dolor de cabeza para el sector industrial, el sector empresarial y sobre todo para toda la clase económica del país, porque nos afecta de una forma u otra cuando el dólar sube, porque tenemos que pagar tarjeta de crédito, tenemos que comprar, porque ya la mayoría de la gente compra online. Y aquí los shipping y la compra online pues se ha convertido prácticamente en una normalidad. ¿Cuáles son los pronósticos, Alejandro, en materia de aumento de inflación, de crecimiento de deuda en el país y sobre todo con este presupuesto que tenemos para este año 2026, con un presupuesto que sigue superando el $1 billón? Sí, bueno, está refiriendo a la perspectiva, pero si me permite, para referirnos a la perspectiva, para este año 2026 nos tenemos que tomar como referencia lo que fue el año 2025, que fue un año de bajo crecimiento, un crecimiento de un 2.2%, aunque no se tienen las cifras finales, se estarán dando en los próximos días, las próximas semanas, pero estamos hablando de un crecimiento entre el 2.2 y 2.3%. Crecimos, sí, pero por debajo del crecimiento normal de la economía dominicana, que es un 5%, una inversión de capital baja, sí hizo las inversiones de infraestructura necesarias que motivaban, incentivaban ese crecimiento, una inflación que se mantuvo dentro de rango meta, entre 3 y 5%, ya tenemos las cifras finales de la inflación
en el año 2025, que fue de 4.95. Estamos hablando de la inflación general. Y la inflación subyacente, que es la que se extrae, la que se da fuera los precios de los alimentos, de los combustibles, 4.85. Estamos hablando de que la inflación estuvo muy cercano al límite superior, o sea, al techo del rango meta. Volatilidad, mucha volatilidad en los precios de la moneda. Vimos en marzo, tanto en marzo del año pasado como en septiembre, octubre, esas fluctuaciones tan fuertes que antes eran de 15, hace unos años eran de 15 o 20 centavos, ahora las fluctuaciones son de 2 hasta de 3 pesos. Para este año, por un efecto de rebote estadístico, las proyecciones que se tiene es que el crecimiento económico sea entre 4.5 y un 5% crecimiento. Esas son las proyecciones macroeconómicas. En cuanto a la inflación, se mantiene dentro del rango meta, pero con una advertencia, que en el precio de los alimentos, o sea, el renglón que tiene que ver con alimentos y bebidas no alcohólicas, hay que ponerle mucha atención, porque la inflación llegó a más de 2 dígitos. Estamos hablando en los últimos 15 meses, en los últimos 6 meses estuvo alrededor de un 15%, y ahí hay que ponerle mucha atención. Y ahora que hay un nuevo ministro de Agricultura, que haya más incentivos para el campo, para la producción agropecuaria, que haya la suficiente asistencia técnica para que haya mayor oferta de productos. Estamos hablando de productos básicos, estamos hablando del plátano, la yuca, el ají, y que también le ponga atención a lo que es la intermediación y comercialización de los productos agropecuarios, porque por decirte algo, un plátano en finca te puede costar 20, vamos a decir 20 pesos, pero cuando llega al supermercado, a la pulpería, al colmado, te cuesta entre 30, 35 y hasta 40 un plátano. Te corrijo ahí, Alejandro, porque es difícil que un plátano se compre en finca en 20 pesos. Por lo regular eso es 9, 10, 11 pesos, 11 pesos, 9, 11 pesos, 11 pero pesos. mejor. Ese es el precio, eso es el precio normal, incluso hasta 9 pesos muchas veces. Bueno, y llega al consumidor final hasta en 40 y 50 pesos. Sí, y entonces, para terminar el análisis, permítame, Junior, la parte que tiene que ver con la volatilidad del precio del dólar, el Banco Central ha hecho todo lo posible. Sí, todo lo posible. Ahora, todo lo posible para que eso se mantenga estable, pero estamos viendo que los márgenes, ahora, antes de venir al programa, estamos viendo que el dólar está para la compra, o sea, compra por parte de la entidad de intermediación financiera, estaba comprándose a 62 y se está vendiendo a 64,10 y 64,15. O sea, estamos hablando de margen muy amplio. Entonces, ahí el Banco Central va a tener que hacer sus intervenciones, y no es posible porque estamos recibiendo dólares por exportaciones, por remesas, por turismo, por la inversión extranjera directa, que hay que tomar en cuenta que el año pasado la inversión extranjera directa a la República Dominicana estuvo cifras récord, 4.850, pero hay que ver el panorama geoeconómico, porque ¿qué está pasando con los gobiernos en América Latina? En América Latina lo que está sucediendo es que gobiernos que eran de izquierda, donde los inversionistas no invertían porque no tenían mucha seguridad jurídica, entonces se están volcando hacia gobiernos de derecha. Entonces, esas inversiones que podían venir para acá puedan irse a esos países también. Yo tengo una pregunta, porque yo observo cada vez que se va a poner como referencia un país que está muy mal, o te ponen Cuba, o te ponen Venezuela, o te ponen Nicaragua. Y observo Cuba con toda su precariedad, el único país del Caribe o de una parte de América que fue capaz de producir una vacuna contra el COVID autónoma, la soberana, fueron ellos, por un lado. Segundo, ¿qué pasa en República Dominicana? No es un gobierno de izquierda, crece 40 años creciendo, y
la pobreza, la inequidad social, en vez de reducir, cada año aumenta. ¿Por qué no mejora República Dominicana en sentido general? Más allá de los números azules. Dame una explicación de eso, que no es Cuba ni es Venezuela. Bueno, los números están ahí. El caso de la pobreza se ha reducido, pero es la pobreza monetaria. Porque cuando hablamos de pobreza multidimensional, estamos hablando de que la parte de educación, la parte de salubridad, la parte de salud, hay indicadores que... Y escúchame, y más de 5 millones de dominicanos dependen de los programas sociales. Exacto. Vamos a ver qué pasa. Entonces cuando si hablábamos de la pobreza monetaria, es que por los subsidios que le está entregando el gobierno a las familias. Entonces, esa parte tiene que enfocarse en la política pública para mejorar que los ciudadanos puedan elevar no solamente su calidad de vida, sino sus ingresos también. Que haya más empresas, que los sectores empresarial que tenga esa mentalidad tan rentista que impide que tener bajos salarios. La República Dominicana es de los países que tiene salarios más bajos en América Latina. Sí, lamentablemente. Sin embargo, me gustó algo que pasó en el Consejo de Ministros extendido el día de ayer, que se va a tomar en cuenta la inflación para hacer ajustes de aumento. Me imagino que eso se va a coordinar con el sector empresarial y el sector privado, que se haga un ajuste de los salarios, tanto del sector público como privado, por inflación. Pero sigue, porque yo quiero saber por qué nosotros no estamos mejor, si no tenemos nadie que nos bloquea. Crecemos 40 años y los dominicanos crecen la economía. Por la falta de inequidad que hay en nuestra economía. Ahí estamos hablando de que ¿quiénes se benefician del crecimiento? Eso yo quiero saber. Son los que están más cerca de los sectores donde más crece la economía dominicana. Sector turismo, telecomunicaciones, sector financiero que ha estado creciendo por encima del 10%. A propósito, los salarios en el sector turismo son de miseria. Aunque hubo aumentos sectoriales. No dan, sí. No dan. Sí. Entonces, ¿qué impide? Porque yo he visto, por ejemplo, que conocí a Morito, los primeros años de Chávez mejoró sustancialmente Venezuela. Los años de Correa mejoró, y son un gobierno de izquierda, mejoró sustancialmente Ecuador. Pero ahora mismo en México ha mejorado muchísimo, con 2 gobiernos de izquierda. Y no se ha ido la inversión, por el contrario, ha aumentado la inversión extranjera. ¿Qué pasa en ese caso? Son políticas que son dirigidas para combatir esa inequidad que se produce en los países. Sí, no, para mí en el caso de México son excepciones, Junior. Para mí México, independientemente de quién lo dirija, es un asunto estratégico. Y México crece porque la inversión que hacen los mexicanos y los otros países es interesante. Quiero concluir aquí ya y agradecer tu participación, Alejandro, en el día de hoy. Esa inequidad que tú bien señalas y que la gente no logra ver más allá de que por qué la República Dominicana crece y no se logra ver. Yo creo que ahí también hay que poner un poquito de la corrupción, lamentablemente, que a veces tal vez tú no lo mencionas, pero un asunto de no salir de la parte económica, puramente técnica. No, pero que tiene que ver la puramente corrupción. técnico, Sí, pero claro. la corrupción lamentablemente es uno de los grandes ladrones de crecimiento y de oportunidades del país. Sí, le roban la esperanza a los dominicanos que viven acá, y eso parte es lo que motiva a muchos dominicanos a irse fuera del país y mandar la remesa para acá. Es excelente. Alejandro, gracias por estar con nosotros aquí en este año 2026, por siempre pues inmediatamente te solicitamos, pues te llamamos, tú estás aquí y eso es importante para el equipo de Cerrando la Noche. Gracias. Siempre a la orden. Señores, conversamos con el economista Alejandro Arredondo. A ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.